Dice, la defensa de toda persona estará a cargo de un abogado de su elección, sin perjuicio del derecho a la defensa material o a la asignación de una o un defensor. Cuando nosotros hablamos de la defensa técnica, hablamos de la defensa que realiza el abogado. Este profesional que está dotado de conocimientos jurídicos, de conocimientos de oralidad y de conocimientos científicos para poder ofrecer realmente esa defensa técnica. Recordemos que el abogado debe estar inteligenciado en las situaciones procesales, verificar cuál es la mejor estrategia de defensa cuando de pronto no va a lograr una inocencia, pero él conoce que a través de otras figuras procesales puede lograr reducciones de pena a través de un procedimiento abreviado, a través de una cooperación eficaz, a través de atenuantes, a través de modificaciones de pena. Es decir, que el abogado conoce el panorama procesal que se le presenta a esa persona y sabe que no va a lograr sacar una libertad y que por lo menos debe, en razón de los principios de lealtad procesal que rigen nuestro sistema de justicia, debe decirle la verdad y proceder a aplicar todas estas herramientas jurídicas en beneficio del procesado. En cambio, la defensa material a la que se refiere el artículo 452 del Código Orgánico Integral Penal es la que realiza el propio detenido, el propio procesado. Es decir, que la ley no impide que la persona que está siendo investigada o que está siendo procesada ejerza su propia defensa. Esto es lo que se conoce en los aspectos legales como una defensa material, que es la que puede ejercer esa persona. Cuando nosotros presentamos los casos como Fiscalía, nosotros no tenemos otro camino, no tenemos otra opción que llevar a los tribunales de justicia como caso un delito. Nosotros no tenemos otra opción. En cambio, los defensores tienen una gama de opciones, lo que se conoce en técnicas como defensa positiva o defensa negativa. Cuando los abogados ofrecen una defensa negativa, significa que simplemente, por ejemplo, dicen: mi defendido es totalmente inocente de este hecho, será la Fiscalía la que pruebe lo contrario como responsable de la carga de la prueba. En ese caso, la defensa no tiene que probar nada porque no está proponiendo absolutamente nada. Pero en cambio, cuando ofrece una defensa positiva, en ese evento sí debe de probar lo que está ofreciendo. ¿A qué nos referimos como una defensa positiva? Yo decía que Fiscalía no tiene otro camino que llevar a un tribunal de justicia un caso que contenga un delito. En cambio, la defensa tiene muchas alternativas. Defensa positiva, ¿cuál sería, por ejemplo? Decir que su defendido al momento del homicidio no se encontraba en el lugar de los hechos, sino que estaba en una ciudad diferente, en un lugar distinto. En ese caso deberá probar, más allá del estado de inocencia que le garantiza la Constitución, deberá probar que esa persona al momento del crimen estaba en otro lugar. Pero esas defensas que son las más usuales, las más sencillas, a veces denotan una capacidad jurídica mucho más allá, y para eso los defensores deben dominar toda la parte del código, especialmente cuando hablamos de la parte sustantiva del código, es decir, aquella que se refiere a la doctrina. Cuando nosotros vemos que en nuestro Código Orgánico Integral Penal tenemos figuras que se relacionan con la tipicidad, con la antijuridicidad, con la culpabilidad, nosotros podemos apreciar que el legislador le ha dicho a nuestros operadores de justicia: estas son las reglas con las cuales ustedes van a ejecutar sus actuaciones, a diferencia, por ejemplo, de la legislación europea, donde los códigos penales tipifican directamente las infracciones, pero no nos hablan de temas por ejemplo, de conducta, no nos hablan de tipicidad, no nos hablan de antijuridicidad, no nos hablan de culpabilidad. ¿Por qué? Porque esos aspectos la legislación se los deja para la doctrina. Y la Administración de Justicia Europea, por ejemplo, mete la doctrina al momento de emitir sus resoluciones, porque sus cuerpos normativos no tienen realmente determinados estos aspectos, como sí lo tiene nuestro Código Orgánico Integral Penal. En ese evento, los defensores, cuando ejercen la defensa técnica, pueden decir, por ejemplo, que estamos ante un caso de exclusión de conducta. Recordemos el tema de la teoría del delito, que no es otra cosa que el camino que se va recorriendo para que una conducta sea
penalmente relevante y por lo tanto imputable. Y ahí tenemos nosotros la conducta. ¿Qué puede decir la defensa? Que estamos ante un caso de exclusión de conducta, estamos ante un caso de movimiento reflejo, estamos ante un caso de fuerza física irresistible, por ejemplo, o estamos ante un caso de atipicidad, es decir, no hay tipicidad en este caso, o estamos ante un caso de antijuridicidad, aquí existe una legítima defensa, aquí existe un estado de necesidad, aquí existe el cumplimiento de una orden superior legítima a un deber legal. Por ejemplo, si nos remitimos a la legítima defensa, nos vamos al artículo 33 y nos dice cuáles son los tres elementos de la legítima defensa: actual agresión ilegítima, falta de provocación suficiente de la persona que se defiende y la necesidad racional del medio empleado para repeler la agresión. Pero cuando la defensa técnica argumenta un caso de legítima defensa, entonces en ese caso él debe haber ya establecido una estrategia de defensa para poder probar dentro del juicio los tres elementos a lo que se refiere a la legítima defensa, porque si uno le falla, tiene el caso perdido, ¿no? Entonces, cuando la defensa técnica presenta en los procesos judiciales una defensa positiva, es decir, presenta una teoría del caso, esa teoría debe de probarla más allá del estado de inocencia que le garantice la Constitución de la República. Estos son aspectos que nosotros debemos dominarlos al momento de hacer frente a los procesos judiciales, especialmente mensajes dirigidos para los señores estudiantes, ¿no?